Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, perdón, pero no sé qué pasó. Funciona siempre bien internet acá en el hotel, excepto cuando uno lo necesita. Excepto cuando se hablan de estos temas, como siempre hablamos. ¿Cómo, Claro, exactamente. cómo estás, Jorge? Estás desde México hoy, ¿no es así? Estoy en México, sí, 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 sí. Qué lindo, qué lindo. Estoy, El lugar con más como verán, todavía es la tarde acá. el lugar con más avistamientos en Latinoamérica, ¿no? Así es. Te diría que junto con Perú, Chile también tiene muchos. Bueno, nosotros también tenemos bastante. Seguramente es el lugar donde haya más gente investigando, eso sí, sin Eso sí, dudas. eso, qué lindo, qué lindo. ¿Estás con un proyecto por allá? Estoy con un proyecto que todavía obviamente el proyecto no puedo mucho. Es un proyecto bastante diferente a todo lo que he estado haciendo últimamente, pero tiene que ver mucho con el misterio y demás. Y nada, charlando aquí con la gente, estoy hablando mucho con Jaime Maussan, estoy hablando el fin de semana pasado estuve en su casa, estoy hablando mucho con Johanan Díaz, Sí. con los diferentes investigadores que están llevando adelante toda la cuestión de la investigación con Estados Unidos y la parte formal de lo que está pasando. La verdad que estoy hablando con mucha gente Qué lindo. y viendo cosas también. Qué lindo eso. Ayer se Sí. estrenó en Spotify el capítulo número 62 de La Huella OVNI. Muy interesante, la gente que está escuchando por primera vez o no lo conoce, busquen La Huella OVNI en Spotify porque la verdad es muy interesante todo lo que se habla ahí. Me encantó el capítulo. Bueno, muchas gracias. Igual aclarar que son capítulos que están remasterizados. Sí, Justo el 62, si no me falla la memoria, era la entrevista a fondo con Oxlack, así Oxlack es. Castro, que es un youtuber experto en criptozoología, muy dedicado también a lo que es escéptico, muy amigo mío, una persona que quiero mucho, que nos conocimos hace muchos años, y era una entrevista larga con él. El capítulo estreno, como siempre, es el domingo, y este domingo el tema central va a ser hablar de todo lo que pasó en Monte Grande allá en el 2011. Mira, Perfecto. bien, bien. Agendar. Jorge, te Agenda. presento que en su momento no estaba entre nosotros a Marianito, Por oriundo favor. de Hola, Córdoba, ahí nomás cerca del Cerro Rubitorco, así que muy bien, eh, mucho gusto. Mucho gusto, lo mismo digo. Y sí, obviamente uno como cordobés siempre tiene ese misticismo por qué es lo que genera el Cerro Uritorco para el avistamiento, para lo que trae esto. Mucha gente se ha reunido, incluso hay convenciones y cosas así de gente que se reúne en el Uritorco para buscar el avistamiento. Es completamente llamativa la situación porque yo no lo viví en carne propia, pero sí lo he visto y existen estas huellas en el pastizal y cosas así que te prestan, te llaman mucho la atención, un círculo perfecto, cosas así. Sí, a ver, la historia del Uritorco es larga e interesante. Empieza como... A ver, hay mucha gente que se dedicó a ir al Uritorco durante mucho tiempo anterior a toda esta historia, a los 80, como un lugar, por algún motivo que ellos sabrían, que iban a hacer meditaciones y a practicar este tipo de prácticas, valga la redundancia. En el 80 empiezan a pasar un par de cosas interesantes, primero de la mano de un señor que se llamó Ángel Cristo Acoglanis, que es el que empieza a crear y a conocer la historia de Erx, de que había una ciudad intraterrena ahí adentro, y empieza a crear como una especie de mito en donde él se vestía de blanco y se hacían unas ceremonias extrañas para tratar de llamar a esta hermandad blanca. Eh, a partir de ahí se empieza a construir mucho y la gente empieza a contar en esos años de la década del 80 que empieza a ver luces sobre el Uritorco. Y también luces que iluminan debajo o incluso, que es interesante, mucha gente que habla que hacia el lado que no está poblado, digamos, hacia el lado de atrás de Capilla,
cuando uno sube a la noche, se ven reflejos y esos reflejos para mucha de esta gente justamente son los reflejos de la ciudad intraterrena de Erx. Yo no lo sé. Sí te puedo contar que a mí lo que me pasó, fui varias veces obviamente, la última fue en enero no de este año, sino en enero del año pasado, que Ricardo González, uno de los contactados más importantes de América Latina, él es peruano, pero vive justamente en la falda del Uritorco cuando no está de viaje, porque el 70-80% de su vida es estar de viaje dando conferencias por todo el mundo, y me invitó a dar una charla dentro del congreso OVNI que se estaba organizando ese año, que eran 3 o 4 congresos que se venían dando, en los cuales había estado justamente Jaime Maussan, había estado JJ Benítez, había estado Fabio Serpa también, y bueno, este era el de cierre, y estuve charlando un poco sobre mitologías y fenómeno ovni y cómo contarlo desde el punto de vista documental. A lo que voy con todo esto, que es a lo que quería llegar, es que a mí sí me pasó que nos habían puesto en un hotel increíble que tenía una terraza contra la falda del Uritorco, y una de las noches estábamos con mi mujer tomando algo en esa terraza, veíamos luces en el cerro, que obviamente era la gente que iba subiendo, pero de golpe al costado derecho, en donde no había tierra, o sea, en lo que ya era terminado la montaña, empezaron a aparecer 3, 4 luces que se empezaron a mover raras. Entonces mi mujer se entusiasma y dice, las voy a grabar. Saca el teléfono para grabarlas y las luces se apagan. Guarda el teléfono, las luces vuelven a aparecer y empiezan a moverse como así. Saca el teléfono, se apagan. Y fueron como 4 o 5 veces y dijimos, bueno, está bien. Y a la mañana siguiente comprobamos que el lugar donde estaban esas luces era cielo, no era parte de la falda del cerro. Eso es lo que más nos llamó la atención. Hasta ese momento yo en el Uritorco nunca había visto nada, sí conozco un montón de gente que había visto. El tema siempre es que cuando uno ve luces en el cielo hay que tratar de darles una explicación. La gran mayoría de las veces tienen explicación y no lo sabemos. Entonces ese sería como el punto. En el Uritorco la gente está mirando al cielo tratando de encontrar algo todo el tiempo. Más allá de estas historias, ¿no? De la historia de Erx, después apareció toda la historia del bastón de mando y que los templarios habrían llegado hasta ahí y habrían ocultado el bastón de mando. Por el lado de los escépticos hay mucho debate en eso, porque nos hablan de que es el cerro sagrado de los comechingones y nosotros no sabemos qué idioma hablaban los comechingones. O sea, hay muchas cosas para ir evaluando en torno al Uritorco, y obviamente hay un punto que nunca hay que olvidar, que el Uritorco se hace famoso y explota de la mano de José de Ser. Exactamente. Temporada 84-85, cuentan que era una muy mala y que entonces él se va de Carlos Paz, encuentra todo lo que estaba ocurriendo en el Uritorco y empieza a hacer esos informes maravillosos que algunos los recordamos, otros vayan a buscarlos a YouTube porque son fantásticos. Sí, son muy buenos. Por otro lado, bueno, vos, Jorge, tuviste la posibilidad de estar en el Cerro Uritorco, pero para los chicos que no tuvieron tanto roco como Gaby, la energía es completamente distinta. Vos sentís que te atropella una energía que quizás no hayas sentido nunca, por lo menos a mí me pasó las 2 veces que fui. Sentís, es algo muy, es paz, es tranquilidad, pero sentís esa energía, algo que en la cotidianidad de los días, no es algo que sientas, no es algo normal. Sí, a mí lo que me pasó, a ver, yo subí el Uritorco y nos quedamos a dormir arriba justo después de la pandemia. Estaba terminando la pandemia, hacía 2 años que no hacíamos ningún tipo de actividad. Me costó un montón, pero lo subí. Yo creo que hubiese sido imposible subir en el estado en el que estaba. Y qué sé yo, me acuerdo mi hijo que subía saltando y hacía 8 meses que estaba encerrado sin hacer nada. Sí,
Y de hecho tengo muchas anécdotas de eso. De hecho, tengo anécdotas de mis equipos que han ido a grabar y se les consumieron las baterías de las cámaras automáticamente. Incluso una camioneta, una de las primeras veces que fuimos a grabar, no fui yo, mandé un equipo, pero se quedaron sin batería. Eso es impresionante, la verdad que Sí. nada, es como que no hay una explicación, porque vas preparado, obviamente son profesionales, con las baterías cargadas, con todos los recaudos, y que te pase eso es como que a mí me vuela la cabeza. Sí, tampoco hay no hay una comprobación científica de que esto sea 100% así. Y en este tipo de cosas, así como todo el mundo ve cosas en el Uritorco, nunca hay que olvidarse que pasan dos cosas más, que tienen que ver con sesgos cognitivos. O sea, uno cuando va a un lugar donde estás extraña, cualquier cosa que en otro lugar no le parecería extraña, en este lugar te va a parecer extraña. Claro. Y estás mirando al cielo todo el tiempo, entonces si no miras nunca al cielo, vas a encontrar un montón de cosas en el cielo que vas a pensar que son ovnis, que en realidad cualquier persona que conozca el cielo, seguramente muchas de esas cosas las va a explicar. ¿Esto es malo? No, para nada, pero sí es parte de un contexto. Yo no sé si hay lugares más mágicos o más extraños que otros, que es un debate que yo tengo mucho, porque a mí me dicen, no, sí, claro, porque en el campo se ven más ovnis. Acá en Ciudad de México, que Ciudad de México entre ciudad y los alrededores tienen la misma población que toda Argentina, se ven ovnis todos los días. O sea, simplemente el ejercicio para mí de levantar la cabeza y mirar al cielo y no al celular. La otra vez me pasó que, bueno, por un desperfecto técnico en un auto, nos quedamos en el medio de la ruta entre Mar del Plata y Buenos Aires, y miré para el cielo cuando esperamos las grúas. Era impresionante la diferencia estando acá en ciudad a lo que era el medio del campo. Sí. Y te juro, me enamoré. Me enamoré de los detalles. Era un momento en el que se veía todo. O sea, obviamente que acá se puede mirar al cielo, ¿no? Pero me impactó la diferencia. O sea, Sí, la poca es cierto, contaminación lumínica. tal cual. Saliendo de la temática, ¿no? Que un objeto volador lo puedes ver en cualquier lado, pero me impactó. Y no sé, no imagino lo que debe ser estar ahí en el cerro y ver la naturaleza en su esplendor. Es que yo por eso hago tanto hincapié en la huella ovni, en eso de este primer hombre que habrá mirado al cielo pensando en eso, en cero contaminación lumínica, en esos cielos donde no hay ningún tipo de electricidad y en ciertos lugares más que en otros donde te parece que las estrellas se te vienen encima, se Sí. te caen, no sé, cielos, a las afueras de Bariloche hay un cielo que es así, el cielo de Capilla, el Uritorco, es así. Hay cielos en ciertos lugares que por características de la luz atmosféricas se ve más que en otros. Claro. Y también se ve más por el lugar donde estás ubicado. Pero sí, o sea, obviamente cuando vos tenés ese cielo vas a encontrar un montón de cosas más. Y también vas a ver un montón de cosas que ni sabías que se podían ver. Me pasó eso. Me pasó Claro, eso. claro, claro. Porque uno está acostumbrado a ver las estrellas que ves más o menos todos los días, pero ahí era repleto el cielo. Y digo, wow. O sea, impresionante, impresionante. Jorge, Sí. se están desclasificando muchos casos, entre esos casos que pasaron acá en Argentina, como por ejemplo el de Bariloche. ¿Me podrías orientar o resumirme qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hay? Caso Bariloche ocurrió el 31 de julio de 1995. Sí. Rápidamente el caso es un avión de Argentina con 130 y algo de pasajeros más la tripulación, creo que en total eran 141 personas, Sí. está llegando a la ciudad de Bariloche y cuando está por llegar a la ciudad de Bariloche se encuentran con una luz enfrente a ellos, que piensan que es otro avión, empieza la comunicación de Jorge Polanco, que era el piloto, con la torre de control para preguntarles qué era el tráfico que estaba adelante, que estaba en rumbo de colisión, charlando bastante, después se dan cuenta que no está en rumbo de colisión. Nada, la cuestión se corta la luz del aeropuerto, antes de que se corte la luz, el objeto se le pega a la cabina de Jorge Polanco, ve perfectamente, hay una descripción de él que es como
un plato, perdón, antes de eso le hace luces y el objeto se achata y le responde las luces y después se vuelve a hacer a su forma original. Lo sigue rápidamente, el avión aterriza, el objeto se va atrás de otro avión que era de Gendarmería Nacional, un avión mucho más chico, y el avión lo esquiva y el objeto se va. El objeto lo vio la tripulación del avión de Aerolíneas Argentinas, lo vio la tripulación del avión de Gendarmería, lo vio el controlador aéreo, lo vio el jefe de pista, y ahora me están apareciendo, hoy me apareció un amigo que lo vio desde la ciudad. Hay como un 360 de personas que vieron este caso. Y aparte, bajaron todos y cada uno hizo una declaración escrita contando exactamente lo que había visto y todas esas declaraciones se enviaron a una investigación. Es el caso más fuerte. ¿Por qué? Porque son testigos que son pilotos, que son gente que está acostumbrada y trabaja en el cielo y sabe distinguir qué es lo que tiene alrededor. Con el tiempo, el caso quedó planteado de esta manera. Unos años, hace un par de años, la Oficina de Investigación del Fenómeno OVNI de la FIA sacó un informe desde mi punto de vista, bastante polémico, explicando que era rápidamente una conjunción de reflejos y que todo el mundo se había confundido y que cada uno de los puntos donde había viajado el objeto de un lado a otro eran toda una conjunción de reflejos que tenían que ver básicamente con el de, si no me falla la memoria, de Grisú, que es uno de los boliches de Bariloche, y después algunos otros reflejos que se habían dado, sobre todo después de que todos sabían que estaban mirando luces, en torno a una especie de sugestión masiva. Un grupo argentino que es súper interesante, que se llama Fénix 4, que es un grupo de investigación bastante duro, tomó el informe, fue a Bariloche, empezó a armar un croquis en base a lo que decía el informe de la Fuerza Aérea y nada de lo que decía la Fuerza Aérea condecía con la realidad. La luz seguidora para poder hacia el aeropuerto, en vez de estar donde tenía que estar en la azotea del último techo del boliche. Había un corte de luz masivo sobre la ciudad. O sea, ellos hicieron un informe donde comprobaron que ese informe original era incorrecto. Muy poquito lograron que se desclasifique esta denuncia en donde, si bien ya era pública, donde estaban todos estos informes. O sea, la desclasificación del caso Bariloche, hasta donde sabemos, es bastante relativa porque en realidad no se está desclasificando como en otros lugares información secreta. Claro. Se está confirmando que se hicieron las denuncias, que en el caso Bariloche, que si bien sí es importante tener obviamente cada documento original, todo el mundo sabe lo que pasó porque a los pocos días los dos pilotos, que uno falleció muy rápido, el piloto de Gendarmería, no recuerdo el nombre, perdón, fueron a comer con Mirta Legrand, salieron en todos lados, contaron el caso. Yo solo hice creo que 3 o 4 documentales con todos los testigos, o sea, se contó muchísimo este caso y de hecho yo por ahí hasta debo tener fotocopias de esas transcripciones de lo que contaron los pilotos y el controlador aéreo y el jefe de pista. O sea, está toda esa información. Pero lo que hace una fuente oficial es confirmar que más allá de lo que diga un montón de gente, eso se plasmó en algún tipo de investigación. Claro. Si hay algo más del caso Bariloche, como desde dónde vino el objeto, hacia dónde fue, sería interesante. Eso no está desclasificado. Sí hay todo un relato que yo recuerdo que lo tuve cuando hice el primer documental para Infinito, que ese día, casualmente en Victoria, Entre Ríos, un rato antes, vieron que un objeto del medio de la laguna, una luz que salía del medio de la laguna. Nadie podrá comprobar si eso es cierto o no, pero casualidad o causalidad, justo ese día hay testigos en Entre Ríos viendo una luz saliendo de la laguna. No hay explicaciones para el caso Bariloche, sigue siendo para mí el caso más importante en Argentina. Algunos hablan de otros casos, pero para mí es el caso más importante porque, sobre todo por la calidad de los testigos, claro. Qué sé yo, uno habla hoy con Jorge Polanco y sigue siendo asombrosa la explicación que da. No solo la calidad de los testigos, sino la cantidad de testigos que vieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso es increíble.
Estuvimos preguntando en las redes sociales y nos llegaron 2 preguntas. ¿Cuál es el caso más reciente que te haya llamado la atención? Hay un caso que estoy investigando que está en el canal de YouTube, que que lo vengo siguiendo hace cosa de 2 años, que es el caso de un médico boliviano, Paul Parada, que fue un caso muy lindo porque fue una persona que se contactó conmigo porque me seguía en mi canal, en mi podcast, y me contó lo que le había pasado. Sí. ¿Puede ser que hiciste un vivo de eso con él? Hace un par de semanas hice un vivo con él de nuevo, sí. Sí, lo vi. Impresionante. Es un caso impresionante. Es un médico que además es bombero. 2019 en una región de Bolivia muy, muy grande que fue terrible, que fueron bomberos de todo el planeta a intentar controlar el fuego. Él en un momento se queda solo en el puesto de descanso mientras su pelotón, se dirá, iba a apagar el fuego. Y en ese momento él cuenta que llega un bombero rubio muy alto, envuelto en una frazada del gobierno de Bolivia con la cara de Evo Morales, y se le acerca. Entonces él sale del puesto sanitario y le pregunta qué le pasa. Y bombero, este supuesto bombero, él pensaba que era un bombero, él pensó que era su alemán, le habla en perfecto castellano y le empieza a contar algunas cosas. Entonces lo acompaña dentro del puesto sanitario y cuenta que cuando se saca esa frazada tenía un traje muy raro, como de neopren. Yo no recuerdo el color, en mi cabeza es azul, pero habría que ver las entrevistas para ver si era azul, que tenía muchos puntos, pero de golpe se baja se baja del cuello el brazo, y cuando se lo baja tenía un tajo muy grande en el brazo. Lo primero que les llama la atención es que la herida era fea, muy fea, estaba sangrando, y el traje no tenía nada de sangre, primer punto que le llama la atención. Y le dice, ¿qué te hiciste, hermano? O algo así. Y lo que cuenta Paul es que le responde telepáticamente, que él no habló y adentro de su cabeza tuvo la respuesta que fue un pichón de puma, un cachorro de puma. Y a partir de ahí viene toda una situación donde él es asustado, lo cose, lo termina de curar, tratando de no pensar, porque decía, ¿qué tengo que hacer? Lo mato, me escapo, no tengo que pensar, seguro que está escuchando mis pensamientos. Es muy angustiante, eso está sobre todo en las primeras entrevistas, no tanto en el vivo, porque en el vivo nos metimos más con preguntas específicas de personas. Claro. Empieza a contar todo lo que le pasó durante esos casi 40 minutos que estuvo cosiéndolo. A este señor le baja algo le baja la presión. En un momento le dice el nombre y le dice, tranquilo, no va a pasar nada, Paul. Todas muy raras. Salen, y cuando salen lo que cuenta Paul es que muy cerca de donde estaban, como un objeto volando y 2 seres como muy pequeños abajo. Él sale corriendo, se encierra otra vez en el puesto sanitario y se queda ahí encerrado hasta el día siguiente, que dice que aparte le pasó la noche en segundos, y nada, tiene todas las gasas con la sangre de este incidente. Él empezó a hacer algunos estudios, vamos a hacer estudios más profundos. Los estudios dan totalmente normal y hasta ahora no hemos encontrado explicación, pero sí están apareciendo casos similares en la zona. No sabemos qué es. Wow. Obviamente no podemos hablar de extraterrestres, pero cuando uno escucha y ve, yo creo que tengo 3, 4 entrevistas con él no está mintiendo. No, yo cuando enganché el vivo, ¿cómo lo contaba? O sea, te das cuenta que te está contando algo que le pasó, o sea, en ningún momento se notaba una actuación o lo que te estaba diciendo no era creíble. O sea, es como que, no sé, yo te pregunto, Marianito, ¿qué hiciste hoy a la tarde o qué te pasó? Y me le cuentes con esa naturalidad. Y la verdad que me enganché en ese vivo y era impresionante lo que contaba. Sí, la verdad que sí. La otra pregunta, que es muy genérica, ¿cuándo vienen? ¿Quién? Ellos. Ellos. La pregunta que mandaron ahí en las redes sociales, ¿cuándo vienen? ¿Y cómo sabemos que ellos existen? Claro. ¿Y cómo sabemos que ya no están? ¿Cómo sabemos que están?
¿Y cómo no sabemos si somos nosotros ellos? Muchísimas A ver, preguntas. yo en este sentido... Sí, es una pregunta que te abre todas las ramas y Sí, es Sobre hermoso. todas las ramas, y a mí, ustedes saben, yo no aseguro nada porque yo no tengo pruebas. Exacto. Yo no sé si existe la vida extraterrestre. Yo he hecho análisis en donde, a ver, yo me corro mucho de esa frase tan hecha y para mí tan equivocada de si el universo es tan grande, de cómo vamos a ser los únicos. Deberíamos ser muy egoístas para pensar que somos los únicos. Tal cual. Primero, no creo que tenga que ver el egoísmo con pensar que somos los únicos. Segundo, no tenemos elementos. De hecho, hay algo que es fantástico, que supongo que lo deben conocer, que es el teorema de Drake, la paradoja de Drake. Frank Drake fue uno de los grandes astrónomos dedicados al estudio y al tratar de entender si existía la extraterrestre inteligente en otros mundos. Es el creador del proyecto SETI, o sea, este proyecto que envía señales al espacio y a que hasta el día de hoy se sigue haciendo menos, tratando de enviar señales al espacio y tratando de escuchar señales para ver si hay respuestas. Es esto que aparece todo el tiempo de una microráfaga de radio de tal lado, de tal lugar. Hay muchas señales que se descartan y muchas señales que nadie dice nada, pero que parecen ser inteligentes y que al día de hoy nadie sabe qué son. Bueno, Francis Drake diseña todo esto. Sagan es parte de los mensajes de Arecibo, que es este radiotelescopio que manda un mensaje gigante al espacio contando quiénes somos, que es un poco con lo que juegan después muchas películas. Es el que diseña el mensaje de las Voyager, que ahora justo reconectaron también entre los dos. O sea, es una gran persona. Y él hizo un cálculo diciendo, si en nuestra galaxia el 1% de los sistemas solares tienen un planeta similar al nuestro, y de ese planeta, en ese 1% de los similares al nuestro, hay un 1% de... Perdón, si en la galaxia hay un 1% de soles similares al nuestro, y de esos sistemas solares el 1% tiene planetas similares a la Tierra, y de esos planetas el 1% tiene posibilidades de albergar, si esos planetas el 1% desarrolló vida, y de esos planetas el 1% de los que desarrolló vida vida inteligente, debería haber por lo menos 100.000 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Ese es el cálculo que él hizo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no sabemos cómo se inicia la vida. No tenemos idea por qué empieza la vida. Ninguna idea. Menos tenemos idea de cómo se inicia la vida inteligente y consciente. O sea, nosotros, hasta donde sabemos, en 6.000 millones de años que tiene nuestro planeta, somos los únicos que evolucionamos así en los últimos 30 segundos de la evolución del planeta. Somos la cosa más anormal dentro de la construcción de vida en el planeta. Piensen los millones de años que vivieron los dinosaurios. Nosotros estamos hablando que como civilización relativamente moderna, para llamarlo de alguna manera, tenemos 10.000 años. Los dinosaurios vivieron millones de años. Claro. Y hasta ahora no hay rastros de que haya habido ninguna civilización inteligente entre los dinosaurios. Hay una cuestión antropológica que dicen que en realidad obviamente tiene que ver con nuestras manos, tiene que ver con que nos erguimos. Hay una mirada antropológica mucho más interesante todavía que dicen que en realidad cuando empezamos a cocinar, cuando empezamos a calentar los huesos y nos comimos el tuétano de adentro de los huesos, el caracú, que eso nos dio un shock proteínico que hizo que el cerebro se activara de otra manera. Pero la verdad, todo eso no tiene ninguna explicación ni ningún link con esta conciencia que tenemos y esta creación. Sí, estas cuestiones hacen lógico que si pensamos que hay vida inteligente en otros lados y la pensamos similar a nosotros, y nosotros creemos que el desarrollo inteligente es por estas cuestiones físicas, y seguramente se van a tener que parecer a nosotros, seguramente van a tener que tener rasgos humanoides o este tipo de cosas. Pero es muy difícil entonces poder entender, para mí, si hay vida en otros lugares. Porque por un lado, sí, esta conclusión vaga, para mí muy vaga, con la que empezaba de
y es obvio que en un universo tan grande hay vida. Yo no estoy tan de acuerdo, no lo sé. Puede haber 100 veces o 1.000.000 de veces más vida de la que nos imaginamos o muchísima menos. Y por otro lado, yo me acuerdo una vez charlando con un conductor, hay una conclusión que yo terminé llegando que también es muy interesante. Si no somos la primera vida, y por eso tenemos esta necesidad de movernos, de irnos, de cruzar fronteras. Primero cruzamos ríos, después cruzamos continentes, océanos, paredes de hielo, montañas. Después salimos al espacio, fuimos a la luna, estamos tratando de ir a Marte, estamos viendo cómo ir más allá. ¿Por qué tenemos esta necesidad de expandirnos? ¿Qué es lo que nos hace genéticamente esta necesidad de ir mucho más allá de lo que creemos y podemos? Wow. Entonces, no hay verdades, no las tenemos. Por ahí un día o Estados Unidos dice, sí, señores, hay civilizaciones extraterrestres y desde el 47 hasta acá tenemos acuerdos. Ok, ahí empieza a haber pruebas y empezamos a charlar de otra manera. Pero mientras tanto yo no cierro ninguna opción. Claro. Te quería preguntar. Sí, María. No, vale. No, yo quería desarrollar algo que me viene picando un poco la cabeza hace mucho tiempo. Soy una persona que ve muchas películas, muchas series y también he ambientado esto. Sí. Y hace un tiempo escuché hablar de un proyecto que estaba, mejor dicho, una serie que está basada en un proyecto, que es una serie muy conocida, que es Stranger Things, que está basada en el proyecto Montauk. ¿Qué nos podés contar de eso? Hay diferentes proyectos y diferentes conspiraciones y conspiranoias alrededor de muchos proyectos, de muchos desarrollos de inteligencia y utilización de mentes paranormales, o sea, de todo lo que tiene que ver, lo normal es una cosa, lo paranormal es lo que está fuera de esa biblioteca de lo normal. Si nosotros tenemos poderes para utilizar las mentes, si nosotros podemos de alguna manera abrir portales a otras dimensiones, si nosotros podemos transformar nuestra genética en super soldados, si nosotros, o sea, todos esos proyectos se han investigado siempre. Lo han investigado todas las potencias en general. Lo han investigado en Estados Unidos, lo han investigado en Rusia, lo han investigado los chinos, lo han investigado los nazis, lo han investigado los franceses. Todas las potencias siempre han tratado de desarrollar este tipo de fuerzas o cuestiones paranormales. A veces esas cosas paranormales van hacia la mente, como es bien el caso del proyecto MK Ultra, que fue un proyecto en el cual trataron de utilizar a diferentes videntes para ver cuánto podían modificar de la realidad, a proyectos que generan la búsqueda de dimensiones. Hoy por hoy estamos casi seguros que existen otro tipo de dimensiones. Y hay mucha gente que piensa que esas otras dimensiones son muy parecidas a las dimensiones en donde estamos nosotros. O sea que podría haber algún tipo de vida de paralela en ese tipo de dimensiones. Hay muchas teorías, de hecho hay teorías que plantea que a cierto nivel de energía ve como un objeto se teletransporta de un lado a otro, entonces piensa que es como una entrada y una salida de un agujero de gusano. Son teorías, no está nada de esto probado, no es que la NASA dice que no, pero son teorías. Todos estos conceptos siempre están en programas secretos. El problema es que son programas secretos. Entonces nunca vamos a saber hasta dónde son verdad o hasta dónde nos están diciendo. Es como, ahora se me acaba de ir el nombre, hay toda una historia que es fantástica, que yo lo conté ya hace un segundo me acordaba el nombre, que es el caso de un monstruo, de una mujer, de una chica que la fueron tratando para ser un super soldado en el área 51 y terminó siendo un monstruo. No me acuerdo el nombre, hasta hace un segundo lo tenía, ya me va a venir. ¿Es real? No lo sabemos. No lo sabemos que trabajaron genéticamente y que están tratando muchos años de forjar super soldados. Sí, claro que es verdad. Sí. Acá tengo una pregunta en el chat de Mariné que dice: hay como un grupo de personas que creen en los reptilianos, una especie como eran los personajes de Invasión B, la serie, y que están entre nosotros. ¿Qué opinas de eso?
Hay, hay mucha gente que habla de diferentes razas extraterrestres que estarían en el planeta. Eh, por un lado están los pleyadianos o nórdicos, que de alguna manera se parece bastante a lo que relató Paul en su relato, que es gente alta, rubia, arriba de 2 metros, algo de altura. Están relacionados sobre todo en muchos casos de la década del 70. Hay un caso muy interesante que ocurrió en la embajada de Ecuador en Perú, donde se presentó un supuesto comandante de esto. Todo lo que pasó en Isla Colares, que creo que les contaba la otra vez, Sí. también parte de estos son seres altos y rubios. Después están los grises, que los grises son estos seres humanoides muy parecidos a ET. Hay quien dice que en realidad ET los sacó de su relación con Heineck cuando hicieron encuentros cercanos del tercer tipo. Y están los reptilianos. Los reptilianos son seres reptiloides, o sea, seres que supuestamente eh, en muchas de estas historias vendrían a ser los malos, los que dominan a la humanidad, y hay toda una teoría que la hace un lingüista que se llamaba Zacarías Sitchin, que él tablas sumerias, que son los primeros escritos de la humanidad, y los reinterpreta. Y entonces él cuenta que en esa reinterpretación empieza a hablar de diferentes seres que son los que van transformando a la humanidad para llegar. Después acá empieza algo que para mí es una novela, entonces empieza a haber una gran pelea entre que unos de estos seres son los buenos que tratan de que nosotros evolucionemos, otros que son los malos que tratan que nosotros sigamos siendo sus esclavos. Los malos serían estos reptilianos. Si ustedes ponen reptilianos en YouTube van a aparecer 800 millones de videos y cada vez que hay una falleo dicen que es un reptiliano que se le está destapando La máscara. la máscara, La máscara. tal cual. Se habla de que muchos líderes mundiales son reptilianos. Si estuviesen tan cerca y no lo pudiésemos probar, hablaría muy mal de nosotros. Pero qué sé yo. Sí, no, y después, no sé si, bueno, obviamente, seguramente te ha llegado lo de no me Mr. Tartaria, que habla de su expedición a la Antártida. No sé si la escuchaste en algún momento. Me parece que hay una mezcla ahí, pero puede ser que alguien lo esté mezclando. Una cosa es Tartaria y otra cosa es la expedición de Byrd a la No, Antártida. creo que, o sea, el usuario creo que se hace llamar Mr. Tartaria, que habla de que él llegó más allá de los límites o sea, de los límites prohibidos de la Antártida. Ya si se llama Mr. Tartaria, yo no podría creerle nada. Porque ahí tenemos dos Ah, es historias un en paralelo. personaje. Si lo ves, es un Historias personaje. que están totalmente mezcladas. Por un lado, todo lo que ocurre en la Antártida y todo raro, toda esta, que también hice un capítulo en La Huella OVNI, toda esta nueva descubrimiento de esta pseudo civilización antigua que se llamó Tartaria, que tenía una tecnología alucinante, que usan todos videos truchados y falseados o videos antiguos planteados de cierta manera, mostrando como que antes había tecnología muy grande, y se plantea que hubo como un enorme apagón y que la gente en el 1700 o 1600 se olvidó de todo y se olvidó de que existía esta Tartaria. Para sostenerlo empiezan a jugar con las historias de la Atlántida, que son mucho más serias, o de otras civilizaciones antiguas, que claramente existieron otras civilizaciones antiguas y claramente cuando vemos las pirámides o vemos ciertas construcciones había otro tipo de tecnología que no sabemos de dónde vino. La historia es la historia tartaria, que es una historia que empezó a crecer en los últimos 3 años en Internet. Pero si uno va a buscar cualquier tipo de información fuera de Internet, no existe. Es un problema ese. O sea, no hay fuentes. Cuando las fuentes no están, Se cae por todos lados. Sí, sí, sí. un poco pasa lo mismo con el tema de la Antártida. Con la Antártida hay cientos y cientos Sí. de relatos de que en la Antártida hay cosas extrañas. Hay un relato, por ejemplo, de que unos científicos rusos pelearon contra un monstruo tipo un pulpo. Está todo el relato del Capitán Byrd, que es el primer explorador que va a la Antártida, o uno de los primeros exploradores que recorre todo, y apareció en un momento un libro falso quiero decir, no oficial de él, contando historias distintas de lo que pasaba detrás de los muros,
que había temperatura, que había dinosaurios, que nada, hay un montón de historias, pero qué sé yo, también es descreer un poco de la tecnología plantear esas cosas, porque hoy tenemos satélites girando todo el tiempo, o sea, es como raro. Puede haber cosas extrañas abajo del hielo de la Antártida, sin dudas. Hay un debate gigante ahora en torno a esta pirámide que hay en la Antártida. Sí, Que no, hay es un... un abanico gigante que abrís y pero, ramificás. pero aparte de esto, ponele, todos están diciendo ahora que la pirámide es una montaña, ¿no? Ustedes saben que la pirámide más grande del mundo, jamás construida, está acá en México, en Puebla, en Cholula, es la pirámide de Cholula. Durante muchos siglos se discutió que era una montaña y no tenía hielo, o sea, era facilísimo venir a verla todos los días y era una montaña. Entonces piensen lo difícil que es una montaña en medio de un desierto de hielo o una pirámide en medio de un desierto de hielo que alguien con total seguridad afirme que es. Me parece como cuando vemos al resto de la historia, a mí me parece irresponsable plantear qué es. Es una construcción extraña, es una típica, podría y se parece bastante a las construcciones que nuestras civilizaciones antiguas hicieron en todo el planeta. Entonces a veces no hay que descartar tan rápido, pero se descarta. Y después tenés cosas extrañas, como lo que hizo la Universidad de Hawái hace algunos años en que fueron a probar algo y según, que yo no entiendo qué es, o sea, no podría explicarlo, pero según explicaron, ellos lograron descubrir una dimensión nueva en donde el tiempo corría al revés, que eso lo pueden googlear, está en todos lados. Mirá. Y no sé por qué fueron a hacerlo a la Antártida, pero otra vez. Pero Está pregunto, raro. ¿no? ¿Cómo es que el tiempo corre al revés? O sea, corre en cuenta Te regresiva dije que no sería. podía explicarlo. No, porque no se entiende. Sinceramente no la entiendo. No. No, yo tampoco, ¿eh? Y lo leí todo para tratar de entenderlo. La conclusión es que en esa dimensión el tiempo va al revés. Qué locura, Wow. qué locura. Gente, No sé qué significa. Gente, sigan La Huella OVNI, búsquenlo en Spotify, busquen todo lo que hay en YouTube, porque la verdad es increíble. Métanse en este tema, no le tengan miedo, es hermoso. Hay cosas que van a creer, hay cosas que no van a creer. Le abre la cabeza un montón. Eso se lo Van a puedo salir con asegurar. más preguntas, van a Claro, salir con más Sí. preguntas de las que tienen. claro. Es que cuando vas a la huella ovni no tenés que creer, porque yo no creo en lo que te estoy contando. Claro. O sea, yo doy argumentos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, casi de todo, salvo de lo que sé que tengo seguridad. Pero de todo lo que no tengo seguridad, como estas cosas, mi planteo siempre es dar los argumentos y contar grandes historias y escuchar expertos, que no necesariamente es que yo esté de acuerdo con todo lo que dicen, pero Claro. sí escuchar a los expertos que de una u otra forma es la gente que se ha dedicado a tratar de entender y estudiar cada uno de los temas. Exacto. Jorge, te agradezco un montón tu tiempo. Estás ahí en México ocupado, pero te hiciste un tiempo para charlar con nosotros. Siempre agradecido a eso. No, muchísimas gracias a ustedes, me encanta charlar con ustedes y bueno, les mando un gran abrazo a la distancia. Abrazo Gracias, grande, Jorge. Jorge. Un placer tenerte de vuelta. Nos vemos la Jorge. próxima.